desolación, deseo intenso de salir adelante y extraordinario talento narrativo. Hablo de Lucía Berlín. La escritora Lucía Berlín nació en Canadá, vivió años en Chile, disfrutó de un alto estándar económico, recibió una educación de excelencia y enseñó literatura en una universidad norteamericana. Pero la vida tiene sus giros. Quedó viuda y con 4 hijos que alimentar tuvo que trabajar haciendo aseo en casas particulares. De allí nació Manual para Mujeres de la Limpieza. En ese trabajo, Lucía tuvo que escuchar lo que se da por verdadero en ciertos ambientes, como por ejemplo las mujeres de la limpieza, lo saben todo. Y las mujeres de la limpieza roban. La humillación se le presenta a la protagonista del cuento con diversos matices. Cada lunes, pocos minutos antes de que ella llegue a hacer aseo a una casa enorme, los niños de esa familia desparraman sus juguetes en la sala. Ella lo sabe porque los mismos niños se lo han dicho. Entre la rutina de su labor, la narradora va dejando caer hilachas de la vida previa y mientras friega y limpia, su historia personal se le deshace entre las manos. De seguro que este cuento te dejará knockout. Segunda temporada, capítulo 3. Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Ya los estábamos extrañando. Fueron 2 semanas de receso para poder disfrutar bien de estas fiestas como corresponde, con la familia. Siempre hay muchas cosas que hacer, así que bueno, ahora empezamos nuevamente con el tercer capítulo de esta segunda temporada de Knockout. Ya ha entrado de lleno el 2024, así que bueno, no perdemos nada con desearle de parte de toda la mesa a nuestros escuchas, que tengan un hermoso año, que este año sí puedan retomar este hábito de la lectura que en Knockout tratamos de hacer cada semana. Así que esta vez vamos a partir el año con un cuento de Lucía Berlín. Pongamos un poco de contexto en ella. Ella fue una escritora estadounidense que falleció el año 2004 con 68 años, habiendo escrito un centenar de cuentos ya y con 3 libros publicados solamente. Toda su literatura se inspira en sus propios recuerdos y sus vivencias. Su padre fue un ingeniero en minas y esto la llevó a viajar mucho en sus primeros años y a tener poca estabilidad en el sentido de hogar. Pasó su infancia en distintas poblaciones mineras de Kentucky y de Montana en Estados Unidos y luego tuvo una glamurosa adolescencia en Santiago de Chile, así que pasó por nuestro país, cumplió sus 20 años siendo una joven hermosa y, por qué no decirlo, privilegiada en la alta clase social de la comuna de Providencia de aquella época. Estudió su enseñanza media en el Colegio Santiago College y se puede dar cuenta de sus buenos tiempos en nuestro país en algunos de sus cuentos que escribe sobre fiestas en embajadas, la tensión social previa a la reforma agraria que tuvimos en nuestro país, los clubes de yate, los veraneos en Villa del Mar. Incluso tiene por ahí alguna anécdota con un príncipe árabe, un jeque árabe. Así que, bueno, tuvo un pasado bien privilegiado socialmente. Andando, un romance gótico, así se llama el cuento, que profundiza sobre las experiencias que tuvo en Chile y nos muestra las vicisitudes de una familia acomodada, por qué no decirlo, donde la madre se refugia en el alcohol y las pastillas también, y el padre está ausente obviamente por sus miles de reuniones de trabajo y en embajadas, etc. Lucía Berlín utilizó la literatura como terapia y plasmó en el papel su experiencia de vida, donde no solo hubieran viajes, sino también divorcios, alcoholismo y su paso por distintos trabajos para poder mantener sola a sus 4 hijos. Esto quiere decir que fue enfermera, fue telefonista, también fue profesora de literatura en la universidad e incluso en la cárcel, y también asistente del hogar.
de donde nace la inspiración de su libro póstumo que la llevó a la fama, que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, con el mismo nombre del cuento que vamos a revisar hoy. Y fue elegido este libro como el libro del año 2016 por su innovación y por su temática. Acá traemos nuevamente una escritora que, una vez fallecida, ya pasados los años, logró encontrar este renombre dentro del mundo literario. En conjunto, sus relatos están llenos de escenas que nos hablan de los marginados socialmente. Es una prosa rica en alegorías que intenta crear un reflejo de las cientos de vicisitudes que tiene que atravesar cualquier adulto promedio en esta sociedad tan competitiva y marcada por estigmas y por prejuicios. Sobre todo ella, que tuvo que pasar esta barrera social desde el privilegio hasta la clase media y tener que incluso hacer aseo en las casas de las personas que antes eran sus pares, ¿verdad? ¿Cómo caracterizamos dentro de lo literario la escritura de Lucía Berlín? La verdad es que no tiene algo como específico, pero sí podríamos decir que está derivada como del beatnik, que es este movimiento literario que buscaba una esencia contracultural, surgido en la década del 50, y es una manifestación de libertad, de exploración espiritual y de desafío a las normas establecidas. Y una de las principales características de este movimiento es el estilo de escritura más espontáneo y desinhibido, donde las ideas se dejan fluir sin censura ni normas, y es lo que vemos dentro de la prosa de Lucía Berlín. También encontramos un género que ya habíamos revisado anteriormente en la primera temporada, que es el llamado realismo sucio, donde lo cotidiano es siempre lo primordial y en lo mínimo, en lo más pequeño, es posible encontrar indicios de otros niveles de realidad, estados incluso abismales de conciencia. Parte de la chispa de la escritura de Berlín es el ritmo narrativo de su prosa, a veces tan fluido y tranquilo, espontáneo, fácil de leer, y otras veces entrecortado, como telegráfico, veloz. Eso, mezclado a la voz narrativa que lleva a sus relatos, tan cercana y algo confesional incluso, nos envuelve finalmente a los lectores en historias que nos hablan de vidas o de personajes más bien invisibilizados socialmente, periféricos, pero grandiosos en la mirada de esta escritora, que de manera sencilla lo significante de lo que creemos insignificante dentro de nuestro cotidiano lo vuelve una historia única. Ya en el siglo pasado tuvo publicaciones, pero su trabajo quedó olvidado durante años, hasta que en el 2015 se publica, como dijimos, este libro y nos trae este cuento con una literatura tan fresca, tan innovadora, diferente y también tan cercana, ¿verdad? Así que bueno, no sé qué piensan ustedes, pero la verdad es que este cuento trae mucho detrás. Hay que leerlo más de una vez porque tiene muchos detalles escondidos dentro de la simpleza de lo cotidiano. Sí, yo la verdad es que siento que es como inevitable separar a la autora del relato. Uno siempre trata de hacer como esa distinción de que el que escribe y el cuento, pero aquí uno lo ve al saber de su biografía te das cuenta que está tan involucrada que también eso es lo que te traspasa. Además, un cuento que tiene 10 páginas, pero que tú lo lees en forma muy rápida y fluida, ya que es un cuento como ágil, como ameno, es fácil de leer, ¿no? Y tampoco te pierdes, a pesar de que va como en estrofas, ¿ah? Pero separando las locomociones que ella toma en las que se transporta y en lo que en el fondo se, se transporta su vida en este periodo que ella hace mención en este relato. Pues, súper interesante en realidad. Es un texto muy enriquecedor porque tiene un fondo que es como
crítica social, si se pudiera llamar, entendiendo a esto como una forma más bien de caracterizar las relaciones, más que entregar una pauta de posibles soluciones a los problemas y las injusticias que todos sabemos que se dan en nuestras dinámicas sociales. Pero bueno, resalta claramente la intensidad respecto a las relaciones de poder entre la élite y la clase trabajadora, básicamente, aunque no escapan otro tipo de relaciones. Pero desde un punto de vista más macro es la mirada que yo quiero comentar en esta ocasión, más global y como haciendo mención a los tópicos más relevantes que se tocan en este cuento, para que se puedan hacer una idea de cuál sería un aporte que el relato hace a través de la historia de esta mujer. Lo primero es que se destaca el rol de género, ya que a pesar de todos los avances que se han logrado en emparejar, como quien dice, la cancha, a que las funciones domésticas las pueden realizar de igual forma hombres y mujeres, siguen siendo seguimos siendo las féminas las que nos dedicamos a cumplir con estos desafíos diarios, agotadores por, no, por lo demás, y tan ultra indispensables, imprescindibles y también tan ultra subvalorados. Bueno, las mujeres de la limpieza, como se le llama en el relato, que también nosotros conocemos en Chile, en algún tiempo se les llamaron empleadas domésticas. Y luego, como intentando que suene más amable, se les llamó nanas, ya que originalmente era la denominación de quien cuidaba a los niños, pero que hoy además hacen aseo, cocinan, planchan, riegan y en muchos casos reemplazan a las madres y a los padres. Y estos son los personajes principales de esta historia. Y obviamente son mujeres, ¿ah? En todos los casos mujeres. Luego, que creo que el tema que predomina en el cuento es el de las clases sociales, pues. Hace una distinción social entre las personas, digamos que es como la temática de las clases sociales, o sea que se hace esta distinción agrupándolas según sus características socioeconómicas, no siempre educacionales, aunque se presume que las personas menos afortunadas económicamente son también quienes tienen un nivel educacional más bajo, porque de hecho no tienen recursos para invertir en ese aspecto de sus vidas, por lo cual están destinadas a aceptar como labores más básicas y poco elaboradas. De hecho, esta idea no es solo de la élite, sino también de personas de los estratos menores, o sea, entre las mismas personas que se relacionan en este nivel socioeconómico menor, se ven como que saben lo que les corresponde, ¿ah? Porque, por ejemplo, esta idea en el relato, ella señala que las otras mujeres de la limpieza no deben saber que ella es instruida, porque lo es, porque esto la haría no pertenecer a su grupo. Por lo tanto, no le tendrían confianza y no podría hacer, y tampoco, obviamente, es de la clase de los patrones, por supuesto. Entonces, es como que también nos acomodamos a ciertas características y si no encajan, no encajas. Lo de las diferencias por las clases sociales está tan arraigado como en el inconsciente colectivo, que como les señalo, dentro de un mismo estrato social existen personas que teniendo circunstancialmente una cuotita de poder por sobre otros, también caen en humillarlas, en despreciarlas o en sentirse superiores a los otros solo porque tienen ese pequeño, esa pequeña cuota de poder en algún momento. Y entran en un juego como de maltrato social con personas de su misma clase, como el caso de algunos choferes de buses que se nombran, que se caracterizan en el relato, ¿verdad? Es bastante interesante ver cómo actuamos las personas en La sociedad. cuotita de poder. Así es, y cómo la mal usamos. Un tema no menor que se toma este cuento es el tema del duelo, por el cual está pasando la protagonista y que demuestra de qué forma se enfrenta el luto cuando se tiene que seguir adelante. Una mujer que queda sin su compañero y debe luchar por sus hijos, digamos, por sacarlos adelante a pesar del dolor que la embarga, trabajando, según mi opinión, porque en los pocos momentos que se puede dar la introspección, piensa en su pareja fallecida, entonces ella no tiene momentos
de aislarse, sino que mientras está trabajando de repente se vuela en ese pensamiento que le hace recordar con nostalgia a este hombre que era su compañero de vida. Entonces, hacer suyo su luto trabajando en la misma instancia. No tiene otros espacios para hacerlo según el relato. Bueno, y en gran medida el tema que cruza todo lo anterior es el de los prejuicios sociales, ¿ya? Que no son más que como un juicio anticipado de alguien por el solo hecho de pertenecer a un grupo concreto de personas. Y también el concepto también aparece aquí de como de estereotipo, ya que son como generalizaciones que hacemos sobre un grupo en particular, porque los prejuicios pueden venir más bien de y para las personas, pero en forma más colectiva, sociológica, por así decirlo, son los estereotipos, po. Si bien estas ideas preconcebidas nos ayudan en un principio a simplificar la comprensión de nuestra sociedad, lamentablemente son en su mayoría negativos, y cierto, y nos lleva a separarnos entre superiores e inferiores, y nos lleva al clasismo y la discriminación que está presente en todo el relato y que lamentablemente está presente en en todo nuestro vivir, en todas las sociedades. Sí. Yo quería tomar eso como generalidad y no referirme tan puntualmente al cuento, que es maravilloso. Se los dejo para que puedan comentar ustedes, Laura. Sí, la verdad es que el cuento en sí es muy bueno, porque, o sea, es bueno y interesante, porque te dice mucho. Y, por ejemplo, una de las cosas sí que me llamó la atención puntualmente es cómo va contando a medida que ella debe bajarse en ciertas paradas de bus, porque Cierto. siempre menciona unas paradas de bus y ahí algo ocurre o algo recuerda y lo relaciona un poco y va continuando la historia. Entonces la historia no es como algo que ocurra solamente en un lugar como quieto, sino que se va moviendo un poco. Cierto. Yo creo que el hecho Cierto. de que también mencione estas paradas de autobús la hace un poco más dinámica. Y también tiene otros elementos que a mí me parecen que hay que rescatar porque son súper como Potentes. potentes, Sí. la verdad. Uno de ellos son los consejos para las mujeres de la limpieza. Y el otro vendrían siendo ciertas frases que ella realiza o ciertas frases que se pueden rescatar del relato, en Cierto. realidad. Dentro de estos consejos que ella da para las mujeres de la limpieza, que siempre están ligados, que se dan antes o después de que ella narra alguna situación que pasó respecto a alguna persona o personas a las que le está trabajando. Entonces, en realidad, más que consejos para mujeres de la limpieza, son como reflexiones que ella tiene sobre este tipo de situaciones. Y reflexión no solo como para orientar un poco o para realmente servir de consejo para otras mujeres, sino que a mí me da un poco la idea que ella se como exterioriza un poco porque dice consejo para mujeres de la limpieza, como que ella lo hace un poco para quizá referirse a sí misma, porque son reflexiones que tiene ella respecto a situaciones que ella pasa. Claro, que necesitaría decirlas, ujú, decírselas como para verse a sí misma, pero ella es un rol el que está jugando. No te Exacto, olvides que es un sí, rol el que está jugando ajá, y que ese no eres tú, una cosa así. sí, algo así. Ujú. Bueno, en realidad las mujeres de la limpieza igual siempre son mucho más que solo una mujer de la Por limpieza. supuesto. Entonces me parece que va un poquito a eso el consejo, como que uno siempre tiende a decir, la mujer de la limpieza y lo ve solamente como ese rol y no a la A la mujer persona, sí, completa, a la la persona mujer completa. real que está detrás. Y bueno, ya respecto a lo que vendrían siendo las frases, yo rescaté algunas que a mi parecer se explican un poco por sí solas porque dan a entender un poco lo que es el contexto, el ambiente, La atmósfera la quizás. atmósfera, sí, el tipo de personas con las que ella se relaciona, exacto, el contexto social, quizás socioeconómico o incluso ya de clase. Bueno, y voy a mencionar unas cuantas frases que me parecen rescatables. Por ejemplo, las mujeres de la limpieza lo saben todo
y las mujeres de la limpieza roban. Ujú. Después dice, seguido a esa frase, que voy a ir como en orden un poco en el mismo relato, es, creo que lo único que robo, de hecho, son somníferos. Los guardo para un día de lluvia. Oh. Y eso me parece muy significativo porque en el mismo relato ella menciona que previamente, o sea, se lo menciona más adelante en el relato, pero previamente al fallecimiento de su esposo, ellos habían estado pensando en quitarse la vida juntos. Entonces es bastante significativo que ella diga que los guarda para un día de lluvia. Incluso si más adelante ella, en estos pequeños espacios de reflexión que tiene, se da cuenta que ella no quiere eso para sí misma, que ella quiere Claro. seguir viviendo. Mm. Otra frase que me parece buena es, la gente pobre está acostumbrada a esperar. Qué realidad, ¿no? Sí. O por ejemplo, la gente rica que va en coche nunca mira a la gente de la calle. Y claro, porque en realidad es como que vivieran En otra en otra dimensión dimensión, casi, sí. sí. Ujú. Sí. O por ejemplo, al pie de las colinas de Monclay, mujeres en Toyotas esperan a sus sirvientas que bajen del autobús. Y eso es como muy de diferencia de clase, sí. Sí. Sí, porque el Ujú. autobús las debe dejar lejísimos de las Sí, casas. exacto. Y la última que quería mencionar es, que a mí la verdad me marcó un poco, es procurar trabajar para judíos o negros, te dan de comer. Y ahí me hizo pensar en el relato cuando ella menciona que incluso cuando trabajaba para una pareja que eran amigos de ella, tampoco le daban de comer. Ni siquiera porque fueran amigos, no eran capaces de darle comida. Claro, Y bueno, entonces, esas serían como las frases que me parecen bastante potentes respecto sí, a yo los creo que hay relatos. más Sí, incluso, sí, pero la verdad de las sí. cosas es que es un texto muy potente. Sí, un poco tomando lo que han dicho ambas y que tiene relación también con las frases que van apareciendo y con los consejos, yo me preocupé o me di cuenta más de, o quiero destacar, digamos, las situaciones que las llevan a dar esos consejos, ¿ya? Ujú, sí. Por ejemplo, esa reflexión de las mujeres de la limpieza lo saben todo. Em, lo saben todo, pero al mismo tiempo no le das ni comida en tu casa ni quieres que se sienten a tu mesa. Entonces, hay que destacar que ella como mujer de la limpieza siempre trabajó, bueno, a lo mejor en Estados Unidos se da más eso, que hay una diferencia grande de estrato socioeconómico entre el que trabaja haciendo aseo Ujú, y el que es el empleador. Porque sí. acá una mujer más o menos de clase media igual podría ser que trabajara toda la semana y tenga una persona que le ayude en su casa. Y cuando se da eso, la relación es bastante más pareja, la persona come contigo en tu mesa, no la vas a apartar, ¿ya? Ujú, Pero, sin embargo, en esta otra realidad, se da que o no le dan comida, o, o todo el tiempo la hacen sentir que ella está en una condición inferior, todo el ujú, tiempo. No solamente que es una persona que trabaja en tu casa, sino que es inferior. Pero resulta que esa es la misma persona, las mujeres de la limpieza, que lo saben todo, que sabe si hay fluidos en tus sábanas o en tu ropa interior, pero no tiene derecho a comer en tu mesa. Es muy decidor eso, ¿ya? Y claro, así como esa, hay un montón de situaciones más de esas en que las mujeres de la limpieza lo saben todo. Por ejemplo, ella trabaja para una mujer que es la señora Yesel, parece. Eh, y ella sabe que el marido juega al golf, sabe que el marido es abogado, sabe que el marido tiene un amante. Y en cambio, tal vez la dueña de casa, la señora Yesel, probablemente no lo sepa. O dice ella no se acuerde porque está ya mal de la memoria. Y respecto a esta cosa de que las mujeres de la limpieza roban, a mí me gustan mucho los consejos que da ella respecto de los robos de las mujeres de la limpieza, porque efectivamente, cuando hay una nana en la casa o cuando hay una persona que trabaja en la casa, está el tema de la desconfianza, y eso no solamente se da en los tratos altos, yo diría que a todo nivel, ¿ya? La desconfianza de que esta persona puede recorrer tu casa y robarte. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Qué recomienda? Dice, yo recomiendo dejar siempre unas moneditas más. ¿Por qué? Porque a las mujeres de la limpieza nos dejan por ahí en ceniceros de colores, un poquito de calderilla, un poquito de sencillo, como ujú, para tentarnos, ¿ya? Siempre la tentación para comprobar que ella es la que roba. Y resulta que ella dice, no, pues yo les dejo unos peniques más. Ahora bien, ella sí roba algo, ¿ya? Roba somníferos. Y entonces te encuentras con la otra cosa, porque efectivamente, ya lo dijimos antes, ¿no es cierto? Acá
se hace notar mucho la diferencia de clase social respecto de la que trabajadora con la casa en que trabaja. Y en la casa en que trabaja es un estatus altísimo, ¿ya? O por lo menos mucho más alto que el de ella. Y están plagados de sedantes y somníferos. Y una pregunta, o uno se pregunta, ¿para qué necesitan tantos somníferos con la vida que llevan, Dios santo? Y entonces, ella, Sí. ella dice que ella lo necesita. Lo necesita también, como decía la Yuri al principio, para vivir su duelo, ¿no es cierto? Ujú, Porque sí. ella tiene que detenerse a veces y hay un momento en que, me acuerdo que tú en algún momento me lo comentaste antes de reunirnos para hacer el programa, me llamaste y me dijiste, lo que pasa es que acá ella está haciendo su duelo en los ratitos que dispone libre, que fue lo mismo que dijo Yuri, ¿no? Pero a la vez la casa donde le gusta es donde hay una mujer que también perdió al marido, porque esa mujer no justifica su actuar, no trata de aparentar que está haciendo otra Ujú, cosa mientras ella trabaja, sino no la anda haciendo para todos lados tampoco, excepto por la pieza de rompecabezas que tiene que buscar y que ella feliz busca debajo del piano o debajo de los muebles, porque aprovecha de pensar en su marido, porque como decían antes, no ha tenido tiempo de hacer el duelo. Y la dueña de casa todavía está en el duelo. Entonces se ve como muy reflejada esa mujer y esa parte es muy interesante. Y es interesante ver que hay un minuto en que eso se rompe. ¿Se rompe cuándo? Cuando ella como mujer de la limpieza, encuentra la pieza y no alcanza a levantar la pieza cuando la dueña de casa dice, la encontré. Y ella dice, no, yo la encontré. Pero nuevamente la pone en su rol como de invisible, o sea, tú estás aquí, pero en realidad tu trabajo no vale. Son muchos, todas son muchos. Hay otra situación que también es implacable. Cuando ella le pregunta a los niños en una casa, ella va a hacer el aseo a la casa los días lunes. Entonces, todas las veces se encuentran la pieza de los juguetes todos tirados y un absoluto desparramo. Y entonces ella le pregunta a los niños, los llama, le dice, ¿por qué tienen todos los juguetes tirados siempre que vengo? Y los niños se confiesan y dicen, no, si nosotros tiramos los juguetes antes de que tú llegues, nosotros casi nunca jugamos en esta pieza. Tiramos los juguetes antes de que tú llegues. Y después les dejo la tentación, me la enganche para que lo lean, de que después, la escena que viene después es casi peor. No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero es casi peor. Realmente no dice, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de monstruitos que en algunas partes, digamos? Es un texto poderosísimo y la última cosa que yo quería decir, sea la penúltima, porque también me queda, por ejemplo, esta cosa de la manera en que se le habla a las personas. Pensaba al principio, por ejemplo, yo le decía que antes se les decía empleadas domésticas, por lo menos aquí en Chile, en otras partes sirvienta, ¿ya? Hubo un tiempo en que también se trató de implementar esta idea de la asesora del hogar, decir asesora del hogar en vez de nana. Ahora dicen nana, aquí en Chile por lo menos. Pero en realidad lo que cuenta es el cariño y sobre todo el respeto con que dices el nombre, ¿ya? Porque de nada te sirve decirle de la manera más cariñosa, si ella dice casi textual, dice, las señoras siempre suben la voz un par de octavas cuando les hablan a las mujeres de la limpieza o a los gatos. ¿Necesitas realmente subir la voz o solamente lo haces para acordarte, para representarte a ti misma que estás por encima de esa mujer de la limpieza? El texto es extraordinario, pero ahora sí voy a decir lo último que quería agregar. Esta mujer cuando escribió este libro, que fue justamente La mujer de la limpieza, lo publicó, después tiene otro libro que yo conocía que es póstumo, se hizo como una celebridad con el libro, ¿ya? Y se me ocurre a mí que debe haber muchas personas que tienen en su casa mujeres de la limpieza, nanas, asesoras del hogar, domésticas, como quieran llamarle, que las tienen y piensan, qué diferencia, porque ella es una mujer instruida que tuvo que trabajar en esto después de llevar esa vida espléndida que llevó, porque ella, Lucía Berlín, llevó una vida espléndida. Lo dijo Sofía al principio, ¿no es cierto? Ella incluso estuvo aquí en Chile, pero a todo trapo, digamos. Estuvo en un yate cuando era adolescente y encendió su primer cigarrillo y cuando iba a encender su primer cigarrillo se le acercó un príncipe árabe y le ofreció fuego. O sea, de ese nivel fue su vida antes. No sabemos si ella en esa etapa de su vida también trataba mal a las mujeres de la limpieza, no lo dice. Ella escribe el cuento desde el rol que ella está jugando ahora. Y mi impresión, mi sensación es que se hace celebridad ella, primero porque el cuento es maravilloso, está súper bien escrito, ¿ya? Pero además porque pareciera que una mujer instruida puede hacer las reflexiones que ella hace. Y una mujer de la limpieza común y corriente parece que no fuera capaz de hacerlas. Mi experiencia personal es que no estoy de acuerdo con él si alguien tiene esa mirada. Alguna vez, por un tiempo breve, cuando era muy joven, yo también trabajé haciendo aseo en la casa de un vecino, ¿ya? No era una situación como esta,
porque era un vecino de mi misma condición económica, no más alta. Pero igual necesitaba que alguien hiciera aseo en su casa y podía hacerlo. Pero también creo que mi pensamiento es distinto porque alguna vez he tratado con las personas que han venido a hacer aseo en mi casa. La señora tanto o la señora tanto, no tengo para qué dar los nombres. ¿Ya? Y claro, las personas cuentan su experiencia, pero no la cuentan para lucirse o para decir, mire, esto terrible me pasó a mí, lo cuentan como con una reflexión o con una capacidad reflexiva súper natural. Así eran las cosas. Entonces, esta reflexión, esta capacidad de ver la diferencia que trata de instaurar en forma casi obligada, es que esto empleador o empleadora en ese momento, porque generalmente la dueña de casa es la que hace más diferencia, la persona que hace el aseo la siente y la resiente. Entonces después nos quejamos porque hay personas resentidas. Va mucho más allá que el poder económico que la otra persona tiene. Va la forma en que te trata. No es solamente el uso de las palabras. Los últimos años se han puesto de moda decir que las palabras generan realidades y que si cambiamos las palabras cambiamos la realidad. No es solo eso, es el trato, es la forma en que usamos las palabras. La verdad que yo encuentro que el texto es buenísimo y lo dejo absolutamente recomendado. Yo sé que ustedes también lo hicieron, pero de verdad es que a mí me encanta. Y se lee súper rápido. Ojalá lo lean o lo tengan ya leído o lo tengan escuchado antes de ver este capítulo, porque de verdad que vale la pena. Y de ahí, no sé, Sofi dirá eso, pero yo también aprovecho de decirlo, de compartir las reflexiones, porque creo que hay mucho que... Bueno, sí, como decía Marcia, los dejamos completamente invitados a comentarnos sus reflexiones, sus análisis. Si no han leído todavía este cuento, ya tenemos en PDF, en el link que hay en nuestro Instagram, todo el contenido para que lo puedan leer, y si no tienen el tiempo de leerlo y están manejando, están cocinando, están haciendo otra cosa en la vorágine del día y quieren leerlo, bueno, tenemos también el audiocuento como siempre, así que no hay excusas, leámoslo y comentemos a ver qué les parece a ustedes esta realidad que al final nos toca a todos, desde una vereda u otra nos puede tocar a nosotros. Así que muchas gracias de nuevo por su escucha. Nos vemos en un próximo episodio. Invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, Instagram, YouTube y TikTok. Nos vemos en un nuevo episodio para desmenuzar otro de estos cuentos que nos lleven al hábito de la lectura en este año 2024. Con Knockout somos cuentos contando cuentos. Sobre Manual para Mujeres de la Limpieza, comenta Gloria Cabrales, una integrante del Club de Lectores de la Biblioteca Pública de Isla de Maipo. Llegó a mis manos el cuento de Lucía Berlín llamado Manual para Mujeres de la Limpieza, un cuento breve, pero interesante y entretenido. Interesante porque habla de una temática a la que no siempre recurren los escritores, una temática diferente. He leído en alguna ocasión algo relacionado, pero nunca con este detalle descriptivo que hace la protagonista de su labor doméstica en una realidad diferente a la nuestra, con realidades familiares diferentes, pero la escritora en este caso trabaja también la narración de los detalles a través de la protagonista, que lo hace ameno, lo hace entretenido, y uno quisiera ver cómo finalmente termina. Pero me gustó porque visibiliza a las invisibilizadas, y visibiliza también este trabajo doméstico que siempre ha sido, eh, entre comillas, mal mirado. eh, Se le rebaja su condición laboral a las personas que lo realizan, cuando en muchos casos esta labor es necesaria, entre comillas, necesaria porque hay personas que no la necesitan, pero igual recurren a ella. Y también no solo relata y narra descriptivamente toda su labor, sus labores domésticas, sino también lo que ocurre alrededor, eh, en el trayecto. Eh, entonces, no puedo contar más ahora, porque la idea sería que pudiesen leer el cuento y cada uno se haga su propia
idea o haga la propia evaluación y manifieste su opinión con respecto al libro. Pero yo, si tuviese que recomendarlo, lo recomendaría. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.